Hay un tipo de hombre que el mundo moderno ha perfeccionado. Un hombre que sabe el nombre de todos los jugadores de su equipo favorito, pero no sabe qué quiere construir con su vida. Que tiene opinión sobre cada serie, cada podcast, cada noticia, pero no tiene una sola obra propia en el mundo. Que consume contenido sobre disciplina, sobre masculinidad, sobre éxito, pero al terminar el video cierra la pantalla y hace exactamente lo mismo que hacía antes. Este hombre no es vago, no es estúpido. De hecho, muchas veces es inteligente, curioso y lleno de potencial. El problema no es su capacidad. El problema es que el sistema en el que vive ha sido diseñado con una precisión quirúrgica para convertirlo en consumidor permanente y nunca en constructor. Y lo más peligroso de esta trampa es que es cómoda. No duele, no avisa. Se siente exactamente igual que el descanso, que el entretenimiento, que la libertad. Mientras el hombre que construye está levantando algo con sus manos, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea todavía, el hombre que consume está convencido de que también está avanzando porque está aprendiendo, informándose, preparándose. Siempre preparándose, nunca comenzando. Hoy en la senda del estratega vamos a hacer algo que pocas voces tienen el valor de hacer. Vamos a llamar a esta crisis por su nombre, sin suavizarla, sin envolverla en positivismo barato. Vamos a mirarla de frente, como haría cualquier estratega romano antes de una batalla, conociendo al enemigo con exactitud para poder derrotarlo. Y luego vamos a ir al único lugar donde siempre han existido las respuestas verdaderas. La sabiduría de los hombres que construyeron civilizaciones con sus propias manos y con su propia voluntad. Si este camino resuena contigo, suscríbete a la senda del estratega. Cada lección es una herramienta forjada para quien está dispuesto a usarla. Entremos en la forja. Lección 1. El diagnóstico. ¿Qué es un hombre que consume? Antes de hablar de soluciones, necesitamos ser brutalmente honestos sobre el diagnóstico. Porque la mayoría de los hombres que están atrapados en el ciclo del consumo no saben que están atrapados. Y no lo saben porque el consumo moderno ha aprendido a disfrazarse de productividad. El hombre que consume no se sienta en el sofá mirando el techo. Eso sería demasiado obvio. En cambio, pasa 3 horas viendo videos sobre cómo ser más productivo sin producir nada. Lee libros de desarrollo personal que nunca aplica. Hace cursos que no termina. Sigue cuentas de motivación que le generan un subidón de dopamina por 10 minutos y luego lo dejan exactamente donde estaba. El consumo moderno tiene una característica que lo hace especialmente peligroso. Simula el progreso. El cerebro no distingue bien entre aprender sobre algo y hacerlo. Cuando consumes contenido sobre disciplina, tu cerebro libera una pequeña dosis de la misma satisfacción que liberaría si realmente hubieras sido disciplinado. Es un atajo neurológico que el algoritmo ha aprendido a explotar con maestría, pero hay una diferencia fundamental entre el hombre que consume y el hombre que construye, y no tiene nada que ver con el talento ni con los recursos. Tiene que ver con una pregunta que el constructor se hace constantemente y que el consumidor casi nunca se hace. ¿Qué estoy dejando en el mundo que no existía antes de que yo llegara? Un hijo educado con intención, un negocio construido desde cero, una habilidad desarrollada hasta el dominio, una comunidad fortalecida por tu presencia, una obra creada con tus manos. Cualquier cosa que sea tuya, que lleve tu marca, que existirá después de que hayas pasado por aquí. El consumidor no tiene respuesta para esa pregunta. Y en el fondo lo sabe. Y esa es la fuente de una insatisfacción sorda que muchos hombres modernos arrastran sin poder nombrarla. Los estoicos tenían un concepto para esto: el telos, el propósito final hacia el cual debe orientarse la vida de un ser humano. Para ellos, vivir sin telos no era vivir, era simplemente existir, ser movido por los eventos externos como una hoja en el viento.
sin dirección propia, sin obra propia, sin legado propio. El primer paso para salir del ciclo del consumo es aceptar este diagnóstico sin defensas. No como una condena, sino como una brújula. Saber dónde estás es el único punto de partida real. Lección 2. La raíz estoica. ¿Por qué el hombre moderno consume en lugar de construir? Para entender por qué tantos hombres han caído en este patrón, necesitamos ir más allá de los síntomas y llegar a la raíz. Y la raíz, como los estoicos habrían diagnosticado inmediatamente, no está en el mundo exterior. Está en una confusión fundamental sobre dónde reside el valor. Epicteto, que nació esclavo y murió como uno de los filósofos más influyentes de Roma, pasó toda su vida enseñando una distinción que cambia todo. La diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que él llamaba ta'ef gemin y ta'ok ef gemin, lo que depende de ti, tus juicios, tus intenciones, tus esfuerzos, lo que construyes con tus manos y tu voluntad. Lo que no depende de ti, la opinión ajena, el reconocimiento externo, los resultados inmediatos, la validación de los demás. El hombre moderno que consume, en lugar de construir, ha invertido esta ecuación por completo. Busca construir su identidad a través de lo que consume, porque el consumo da señales inmediatas de estatus. Las series que ves, los podcasts que escuchas, los equipos que sigues, los productos que tienes. Todo eso es identidad instantánea, identidad prestada, identidad que no requiere esfuerzo ni riesgo. Construir, en cambio, requiere exactamente lo que el consumo no requiere: tiempo sin resultados visibles, esfuerzo sin garantía de éxito, exposición al fracaso, resistencia a la comparación. Construir significa estar dispuesto a ser mediocre durante el tiempo que sea necesario antes de ser bueno. Y eso, en una cultura que promete resultados inmediatos, se siente insoportable. Epicteto lo vivió en carne propia. Siendo esclavo del liberto Epafrodito en Roma, no tenía control sobre casi nada de su vida exterior. Su amo podía golpearle, venderle, decidir cada aspecto de su existencia material. Hay una anécdota, documentada por Orígenes y referenciada por varios historiadores, en la que Epafrodito torció la pierna de Epicteto por diversión. Epicteto, sin alterarse, le advirtió calmadamente: «La vas a romper». Epafrodito continuó: «La pierna se rompió». Epicteto simplemente dijo: «¿No te dije que la ibas a romper?». Este no era un hombre resignado. Era un hombre que había comprendido con una claridad absoluta dónde residía su poder real. Nadie podía tocar lo que él estaba construyendo en su interior. Y desde esa fortaleza interna, construyó una de las filosofías más influyentes de la historia occidental, no desde la libertad, sino desde las cadenas. La pregunta que Epicteto nos hace desde el siglo I es esta: si un esclavo encadenado fue capaz de construir algo imperecedero con lo que tenía, ¿qué excusa tiene un hombre libre en el siglo XXI para no hacer lo mismo? La respuesta incómoda es que el hombre moderno tiene una cadena que Epicteto nunca tuvo: la cadena del entretenimiento infinito. Una cadena que no se siente como cadena porque está diseñada para sentirse exactamente como libertad. Lección 3. Marco Aurelio y la disciplina del constructor. Si hay un ejemplo histórico que destruye cualquier excusa para no construir, es Marco Aurelio. No porque su vida fuera fácil, precisamente porque fue una de las más difíciles que puede imaginarse para cualquier ser humano. Y sin embargo construyó sin detenerse jamás. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte en 180. 19 años en el trono del poder más grande del mundo conocido. Y esos 19 años no fueron un periodo de paz y prosperidad en el que resultara fácil ser virtuoso y productivo. Fueron 19 años de crisis continua, una tras otra, sin respiro.
el primer golpe llegó casi de inmediato. En el año 165, mientras sus ejércitos regresaban de una campaña en Oriente, trajeron consigo algo invisible y letal: la plaga antonina. Durante 15 años, esta pandemia devastó el imperio. Las estimaciones de los historiadores modernos hablan de entre 5 y 10 millones de muertos. Ciudades enteras quedaron despobladas. El ejército romano, la columna vertebral del poder imperial, perdió hasta un tercio de sus efectivos en algunas regiones. El historiador Casio Dion describe calles de Roma con carretas recogiendo cuerpos cada amanecer. Marco Aurelio no paralizó. No se refugió en el consumo de lujos imperiales mientras el mundo ardía. Coordinó personalmente el envío de médicos a las provincias más afectadas. Financió entierros masivos con el tesoro imperial, reorganizó las legiones diezmadas, mantuvo el funcionamiento del gobierno cuando media corte imperial había muerto de la enfermedad. Y por las noches, en su tienda de campaña o en sus aposentos del palacio, escribía sus meditaciones, un diario privado nunca destinado a ser publicado, en el que se exigía a sí mismo seguir construyendo su carácter con la misma disciplina con la que un artesano trabaja su material. Pero el golpe más personal llegó en el año 175. Avidio Casio, uno de los generales más brillantes del imperio, hombre en quien Marco había depositado una confianza excepcional y a quien había otorgado un poder casi sin precedentes en Oriente, se autoproclamó emperador. La traición fue devastadora no solo políticamente, sino personalmente. Casio había sido durante años un colaborador cercano, alguien a quien Marco consideraba casi un igual. La respuesta de Marco Aurelio ante esta traición es uno de los episodios más estudiados de la historia estoica. En lugar de convocar una purga, en lugar de marchar furioso a destruir al traidor, Marco convocó al Senado y pronunció un discurso en el que pedía clemencia para Casio y para todos sus seguidores. Escribió cartas a los gobernadores de las provincias orientales pidiéndoles que no tomaran represalias. Su posición pública era que esperaba poder perdonar personalmente a Casio y demostrar que un emperador podía gobernar sin convertir la traición en excusa para él. Terror Casio fue asesinado por sus propios soldados antes de que Marco pudiera llegar. Cuando le trajeron la cabeza del traidor, Marco ordenó que fuera enterrada con honores. En sus meditaciones, ese mismo período contiene líneas sobre la brevedad de la fama, la insignificancia de los que intentan derribarte y la inutilidad del rencor. No hay ni una sola línea de triunfo, ni de venganza satisfecha. Lo que Marco Aurelio nos enseña no es que construir sea fácil. Nos enseña que construir es posible incluso cuando todo conspira para que no lo sea. La plaga, la guerra, la traición, la muerte de varios de sus hijos, la presión de gobernar un imperio en declive, nada de eso detuvo la construcción. Ni la construcción del imperio, ni la construcción de su propio carácter. La pregunta que debemos hacernos al salir de esta lección es directa. ¿Qué estás construyendo tú en condiciones infinitamente más fáciles que las de Marco Aurelio? Lección 4. La trampa del consumo disfrazado de crecimiento. Hay una versión del consumo que es especialmente difícil de detectar y que afecta principalmente a los hombres que ya tienen cierta conciencia sobre su desarrollo personal. Es el consumo disfrazado de crecimiento. Y si no lo identificas con precisión, puede robarte años enteros de tu vida mientras te convence de que estás avanzando. Se manifiesta así. Lees 10 libros al año sobre negocios, pero nunca lanzas el negocio. Sigues a 20 creadores de contenido sobre fitness, pero llevas 6 meses sin ir al gimnasio con consistencia. Tienes guardados 200 videos sobre inversión, pero tu dinero sigue en una cuenta corriente sin trabajar. Completaste 3 cursos de programación, pero no has terminado un solo proyecto propio.
El mecanismo detrás de esto tiene nombre en la psicología moderna. Se llama ilusión de competencia. El simple acto de consumir información sobre un tema activa en el cerebro una sensación de familiaridad que el cerebro confunde con dominio. Cuando alguien te pregunta sobre inversión, puedes hablar durante 20 minutos con fluidez, pero no has invertido un solo euro. La familiaridad se ha convertido en sustituto de la acción. Séneca lo describió con una precisión que parece escrita para el siglo XXI. En sus cartas a Lucilio escribió que hay hombres que leen para poder hablar de lo que han leído, no para cambiar lo que hacen, y que esos hombres confunden la biblioteca con la forja. En la biblioteca acumulas conocimiento, en la forja lo conviertes en algo real. Séneca sabía de lo que hablaba porque él mismo vivió la tensión entre el conocimiento y la acción durante años. Fue consejero de Nerón, uno de los emperadores más violentos y erráticos de Roma. Aconsejaba virtud desde una posición de enorme riqueza personal y sus contemporáneos no dejaron de señalar esa contradicción. El filósofo Publio Suilio le atacó públicamente preguntando cómo podía predicar la simplicidad mientras acumulaba una de las mayores fortunas de Roma. La respuesta de Séneca a esa acusación es instructiva. No negó la contradicción. Escribió: «Aún no he llegado a ser el hombre que debería ser, pero sé hacia dónde voy». Esa honestidad sobre la brecha entre el conocimiento y la práctica es exactamente lo que el consumidor disfrazado de crecedor nunca se permite tener, porque admitirla significaría tener que hacer algo al respecto. El antídoto estoico para esta trampa es el concepto de praxis, la acción deliberada que convierte la teoría en realidad. Para los estoicos, el conocimiento que no se convierte en acción no es conocimiento. Es acumulación, y la acumulación sin uso no es riqueza, es peso. La regla práctica es simple y brutal. Por cada hora que consumes contenido sobre un área de tu vida, debes invertir al menos 2 horas haciendo algo concreto en esa área. Si no cumples esa proporción, no estás creciendo. Estás consumiendo con mejor excusa. Lección 5. El plan del constructor. ¿Cómo salir del ciclo? Llegamos a la lección que todo lo anterior ha estado construyendo. El diagnóstico era necesario. La comprensión filosófica era necesaria. Los ejemplos históricos eran necesarios. Pero nada de eso vale un solo día de acción concreta. Así que vamos directo al plan. El estoicismo no era una filosofía de contemplación pasiva. Era una filosofía de acción orientada por principios. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para sentirse bien. Las escribía para prepararse para actuar mejor al día siguiente. Cada reflexión nocturna era el plano de construcción para el día que venía. El plan del constructor tiene 4 pilares que los estoicos practicaban de forma sistemática y que hoy tienen respaldo en la neurociencia del comportamiento. Pilar 1. Define tu obra. El constructor necesita saber qué está construyendo. No en abstracto, con especificidad quirúrgica. No quiero ser exitoso, sino en 12 meses, esto específico existirá en el mundo por mi trabajo. Un negocio con sus primeros 3 clientes. Un cuerpo que puede hacer esto. Una habilidad demostrable en este nivel. Una relación reconstruida mediante estas acciones concretas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente en las meditaciones cuál era su obra. Ser un gobernante justo, un filósofo en acción, un hombre que no se dejara corromper por el poder. Lo escribía porque sabía que sin ese recordatorio constante, la inercia del entorno lo arrastraría hacia otro lugar. Pilar 2. Protege el tiempo de construcción como si fuera sagrado. El mayor enemigo del constructor no es la falta de talento ni la falta de recursos. Es la fragmentación del tiempo. El hombre moderno permite que su tiempo sea colonizado por las urgencias ajenas.
las notificaciones, las demandas de disponibilidad permanente, y lo llama responsabilidad, cuando en realidad es incapacidad para defender lo que importa. Catón el joven, conocido por su disciplina casi inhumana, tenía una práctica documentada por Plutarco. Reservaba las primeras horas del día para la lectura, la escritura y el pensamiento, sin excepción. Ni las presiones del Senado romano, ni las demandas de sus clientes como abogado, ni las crisis políticas interrumpían ese bloque. Era su tiempo de construcción y era inviolable. Para el hombre moderno, esto se traduce en una sola regla. Antes de abrirle la puerta al mundo cada mañana, trabaja en tu obra. 1 hora, 2 horas, lo que sea posible. Pero primero tu construcción, luego el mundo. Invertir ese orden es declarar que la agenda ajena es más importante que la tuya propia. Pilar 3. Acepta la mediocridad inicial sin abandonar. Este es el pilar que más hombres abandonan antes de llegar a ningún resultado visible. Construir requiere pasar por una fase de mediocridad inevitable. Todo el que hoy domina algo fue terrible en ese algo durante un periodo que nadie vio o que todos ignoraron. Marco Aurelio fue un mal orador en sus primeros años como gobernante. Sus discursos eran considerados formales y poco carismáticos comparados con los de sus predecesores. Hay registros de contemporáneos que lo criticaban por falta de presencia pública. No dejó de hablar en público. No buscó un atajo. Continuó construyendo hasta que la consistencia reemplazó a la habilidad natural que no tenía. El estoicismo tiene una palabra para la práctica deliberada en condiciones de dificultad. Asquesis. No es masoquismo. Es la comprensión de que el carácter no se forma en la comodidad. El hierro no se endurece al calor del sol, se endurece en la forja. Y la forja, por definición, es incómoda. La regla práctica aquí es esta: comprométete con tu obra durante 90 días sin evaluar los resultados. Solo ejecuta. Al cabo de 90 días tendrás datos reales sobre los que tomar decisiones. Antes de eso, cualquier evaluación es solo impaciencia disfrazada de análisis. Pilar 4. Convierte el consumo en combustible. No en destino. Este pilar reconcilia la tensión aparente entre consumir y construir. El consumo no es el enemigo. El consumo sin propósito es el enemigo. El constructor consume de forma selectiva y con una intención específica: extraer lo que necesita para avanzar en su obra y descartar el resto. Séneca leía vorazmente. Marco Aurelio estudiaba filosofía con maestros pagados de su propio bolsillo. Epicteto enseñaba y también aprendía constantemente. Ninguno de ellos era una seta que rechazara el conocimiento. Todos ellos sometían ese conocimiento a una pregunta implacable: ¿esto me hace mejor en lo que estoy construyendo? Si la respuesta es sí, consume. Si la respuesta es no, o todavía no lo sé, cierra la pantalla y vuelve a la forja. Has completado esta lección, pero el verdadero templo no se construye escuchando. Se construye en la primera hora de mañana, cuando todo en ti quiera seguir consumiendo y tú por primera vez o por milésima vez elijas abrir el documento, levantar el peso, hacer la llamada, escribir la línea de código, dar el primer paso en la obra que solo tú puedes construir. El mundo tiene suficientes consumidores. Tiene una escasez crónica de constructores. Cada hombre que decide cruzar esa línea no solo transforma su propia vida, modifica, aunque sea levemente, la cultura que rodea a los que vendrán después. Esa decisión, tomada cada día, es lo que separa al hombre que pasa por la vida del hombre que deja una marca en ella. Empieza hoy con la primera piedra. Comenta: soy un constructor, como compromiso contigo mismo, y da inicio a tu transformación. Si esta sabiduría ha resonado en tu interior, suscríbete y camina con nosotros en la senda del estratega. Cada lección es una piedra más en el templo que estás construyendo. Soy el estratega. Mantente firme, mantente inquebrantable. Nos vemos en la próxima senda.